¿Qué onda, gente? En este video voy a hacer el WeRed para darle número de turno a los jugadores en Sana Kick automático. Hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a usar la estándar, eso quiere decir que copio el valor de la silla en la que está sentado el jugador y se la doy. Y a los parados les doy un número de turno al azar. Primero voy a preparar 3 variables, una de usuario, una de Furny y una contexto. A esta última la voy a llamar bucle y le voy a marcar tiene valor. A la variable de Furny la voy a llamar silla y voy a marcar que tiene valor para que haya silla 1, silla 2, silla 3 y además voy a marcar permanente, así aunque nadie entre en nuestra sala por mucho tiempo, esos valores sigan intactos. Por último, la variable usuario la voy a llamar turno y la configuro con tiene valor. Ahora, quiero crearle las variables a las sillas. Así estarán numeradas de forma correcta. Esto lo voy a hacer con un causante cualquiera, ejemplo, un clave. Y lo complementamos con un efecto dar variable. Esta pila es auxiliar, luego podrán borrarla. Por eso, el causante tendrá una palabra al azar, pero el efecto deberá estar en modo Furny para poder elegir la variable silla, luego ponemos Furny seleccionados y elegimos las sillas de nuestro juego. Y accionamos la pila diciendo la clave. Para comprobar que las variables fueron creadas en la silla, debemos decir el comando .wered. En esa nueva pestaña, debemos ir a Variables, buscar la variable silla y dar clic en Highlight Holder. Como vemos, las variables fueron creadas, pero todas tienen valor 0. Esto lo arreglaremos yendo a Inspection y dando clic a cada silla, una a una, numeraremos las sillas como 1, 2, 3, etc. Para comprobar nuevamente volvemos a Variables, buscamos la variable silla y damos clic en Highlight Holder. Excelente. Ahora pasamos con la construcción del sistema. Yo voy a asignarle las variables a los usuarios instantáneamente después de decir un comando que inicia el juego. Esto lo haré con un clave que se llame .iniciar y un enviar señal a una antena. En otra pila pondré un causante, recibir señal que se complementara con un selector Furny, con variable y un enviar señal. El causante lo conectamos a la antena anterior y en el selector seleccionamos la variable silla. El enviar señal será configurado con enviar una señal para cada Furny a una nueva antena. Ahora hacemos otra pila en donde pondremos un causante recibir señal complementado con un selector usuario sobre Furny, un efecto dar variable y un efecto cambiar valor de variable. El causante lo conectaremos a la antena anterior y en el selector marcamos Furnys de señal. El efecto dar variable lo pondremos en modo usuario y seleccionaremos la variable turno con usuarios de selector. Por su parte, el efecto cambiar valor de variable lo configuraremos en modo usuario con la variable turnos y asignamos de la variable tipo Furny llamada silla y terminamos con usuarios de selector y Furnys de señal. Los usuarios sentados en las sillas tendrán el turno de la silla en que están sentados. Pero ahora hay un problema. ¿Y los parados? Esto lo resolveré simplemente tomando al usuario con el turno más alto. Ejemplo el 4, le sumaré 1. Ahora, busco a un usuario sin variable y le daré el turno 4 más 1, o sea 5. Esto lo repetiré hasta que todos tengan variable. Para eso, a la pila que envía datos de las sillas, agregaré otro enviar señal a una nueva antena distinta con 0.5 segundos de retraso. Esto con el fin de que Jabo cree las variables a los usuarios sentados
lo cual tarda 0.5 segundos aproximadamente. Pondremos un recibir señal y le agregaremos un selector usuarios con variable y un filtro usuarios con variable. A esta pila la seguimos complementando con un efecto, dar variable y un cambiar valor de variable, además de un enviar señal a una nueva antena. Y preparamos para la pila siguiente un causante recibir señal. Vamos a la pila que tiene el selector y filtro y abrimos su causante. Acá marcamos la antena de 0.5 segundos de retraso. Luego vamos al selector y ponemos la variable turno. En el filtro pondremos la variable turno mayor valor y valor 1. Pasamos a los efectos. El dar variable lo configuraremos en modo contexto y seleccionamos la variable bucle. Al cambiar valor de variable, lo configuramos en modo contexto con la misma variable bucle, pero esta vez asignamos de la variable tipo usuario llamada turno de los usuarios de selector. Finalmente en el efecto, enviar señal marcamos la antena de la pila siguiente y la conectamos al causante recibir señal de esa misma pila. Ahora, la complementamos con un selector usuarios en área, un selector usuarios con variable y un filtro de usuarios. Como efectos pondremos un dar variable, dos cambiar valor de variable y un enviar señal. El selector de usuarios en área lo configuraremos con la zona de juego y el usuarios con variable le pondremos la variable turno y marcaremos las opciones de filtro e inverso. Además, en el filtro pondremos el valor 1. Seguimos con el efecto dar variable que pondremos en modo usuario con la variable turno y usuarios de selector. El siguiente efecto lo configuramos en modo contexto con la variable bucle y pondremos la operación suma con valor 1. Casi finalizando, el siguiente cambiar valor de variable lo pondremos en modo usuario con la variable turno y usuarios de selector. Además, asignamos el valor de la variable contexto llamada bucle. Por último, abrimos el enviar señal y lo conectamos a la antena de la misma pila con la configuración enviar señal para cada usuario. ¿Por qué hicimos esto? Recordando, la primer pila enviará señal por cada silla de selector, entonces, si hay 8 sillas, enviará 8 pulsos cada una con una tabla de datos que corresponde a cada silla. La siguiente pila buscará al usuario sentado en cada silla, y como enviamos un pulso por cada una, lo hallará fácilmente. A este usuario le creará la variable y le pondrá el valor igual al de la silla que está sentado. Con 0.5 segundos de retraso, se activará otra pila que buscará al usuario con el turno más alto, solo 1, y ese valor será puesto en una variable de contexto. La siguiente pila, ya con ese valor en una variable de contexto, buscará usuarios en la zona de juego que no tengan variable, y si lo hay, agarraré solo 1. A la variable de contexto, le sumaré más 1 y le asignaré ese valor a ese usuario, y activará la pila nuevamente, hasta que no existen jugadores sin variable en zona de juego. Ahora, para evitar errores, pondremos el complemento ejecutar en orden para que todo se cumpla de forma óptima y listo, tenés turnos en tu Sana Kick.